En el vídeo de hoy vamos a estar creando un laboratorio en .NET. Vamos a estar en este laboratorio creando una API que va a ser capaz de hacer todas las acciones del CRUD. Bueno, si ves, lo primero que te habrá llamado la atención del vídeo es que seguramente durará 2 horas, 2 horas y media, todavía no lo sé, pero es porque vamos a hacer la API de dos maneras diferentes. Bien, la vamos a hacer con el contexto de Dapper y con el contexto de Entity Framework. ¿Ok? Entonces, si quieres ir a uno a otro, lo que puedes hacer es ir a la descripción del vídeo donde yo voy a estar dejando el minuto en el que empiezo uno y en el que empiezo otro. Bien, empezamos por qué es .NET. Bueno, .NET es una plataforma que no es un lenguaje, sino una plataforma para desarrolladores de código abierto, creada por Microsoft para crear muchos tipos diferentes de aplicaciones. Bien, ¿qué lenguaje soporta .NET? Bueno, soporta C Sharp, que va a ser el lenguaje con el que vamos a crear nuestra API. Es un lenguaje de programación simple, moderno y orientado a objetos. Y con bastante seguridad de tipos, todo es estrictamente tipado. Podemos hacerlo con F Sharp o con Visual Basic. Bien, pero de los tres, el más moderno y la opción más que yo te recomendaría más aprender si estás dudando entre unos y otros es C Sharp. Bien, bueno, yo he instalado Netcore 7, luego también he estado instalando SQL Server y Azure Data Studio, bien, en el que si yo voy a seleccionar esto de aquí, voy a ver si ya tengo una conexión hecha, bien, y no es así, entonces simplemente, si tú tienes una query y no tienes una conexión, vas a venir aquí y vas a poner tu password, bien, vas a decirle a qué host vas a querer conectarte, puede que sea un externo, pero en este caso va a ser el local, bien, vamos a poner el password de nuevo y conectamos. Ok, en este caso si volvemos a tirar de nuevo a esto, tenemos que decirle, dice el nombre del objeto laboratorio esquema no es válido porque estoy en una base de datos que no toca, bien, estaba en master, y si hago un switch a clientes, tengo una tabla vacía. Bien, y esos son los tipos de la tabla de los campos con los que vamos a trabajar hoy. Ok, dicho esto, si quieres también te voy a estar dejando en la descripción del vídeo los links para que puedas estar instalando tanto en Windows como en Linux todo este entorno del que te he hablado, todo este stack. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es conocer un comando dentro de un directorio que yo he creado que se llama .NET Practice, en el que nosotros vamos a estar creando un nuevo proyecto, y este es .NET New Web API, porque podríamos decirle console, porque podemos crear también aplicaciones de consola con C Sharp y .NET, y vamos a decirle que el nombre va a ser el de clients, por ejemplo. Bien, de hecho lo voy a llamar en minúscula. Ok, entonces si dice la restauración fue realizada correctamente, tenemos un nuevo proyecto que es clients y que voy a abrir con code espacio punto. Bien, me estoy acostumbrando también a estar programando con otro IDE que es Visual Studio, pero Visual Studio no tiene Microsoft no ha creado una versión de Visual Studio para Linux, por lo tanto vamos a estar utilizando el IDE de Visual Studio Code. Ok, bien, tenemos un proyecto básico en .NET, bien, en C Sharp, mejor dicho, una web API que nos crea esta plataforma de .NET. Bien, lo primero que yo voy a querer es estar viendo aquí en clients.cs project, y aquí van a estar listadas todas las dependencias, todos los nuggets que vamos a estar utilizando para crear nuestro proyecto. Bien, en primer lugar vamos a estar utilizando uno que es AutoMapper, entonces nos vamos a ir a la terminal, bien, y voy a hacer un poquito esto más grande. Bueno, no tanto me interesa que a veces compartir así de esta manera. Vamos a decirle .NET. Bueno, nos aseguramos que estamos dentro del proyecto. .NET add package, y vamos a decirle que va a ser AutoMapper. Esto nos va a estar instalando AutoMapper. También vamos a necesitar, para crear nuestro contexto de Dapper, el propio Dapper. Y luego vamos a estar instalando unos paquetes de Microsoft que son los siguientes. Microsoft ASP.NET Core.Authentication JWT Bearer, bien, para el JSON, para hacer para estar creando el token y la autenticación con token, bien, y utilizar nuestra API.
Luego también vamos a estar instalando el siguiente, que es Microsoft.ASP.NET Core OpenAPI. Bien, luego vamos a estar utilizando Microsoft.data.sql client. Vamos a utilizar el de, como hemos hablado antes, que vamos a hacer en el contexto de Entity Framework también, aparte de Dapper. Vamos a estar instalando el paquete de Entity Framework. Pero Entity Framework tiene también otros dos. Bien, uno que vamos a estar utilizando para relacionar las entidades que vamos a estar creando con nuestras tablas de MySQL, que es Relational. Y luego, para poder estar conectando al SQL Server, vamos a estar también instalando Entity Framework Core.SQL Server. Bien, de hecho, estas son las que necesitamos y vamos a estar iniciando nuestro proyecto. Para arrancar y compilar nuestro proyecto, vamos a decirle .NET watch run. Bien, y esto va a estar va a estar escuchando nuestros cambios de manera iterativa. Y si te fijas, se abre en primer lugar una interfaz gráfica que utiliza nuestro proyecto, que se llama Swagger UI, que es donde, por ejemplo, un frontal puede acudir para estar haciendo queries, o por ejemplo decir, pues esta es la respuesta que me va a estar devolviendo. Pues si por ejemplo trabajamos en Angular, podemos ir a quick type .io, por ejemplo, y pues podríamos decirle nuestra interface y decirle que interface is only, y aquí ya tendríamos nuestro modelo. Bien, o sea, como frontal, Swagger nos da un ejemplo de respuesta para poder tiparlo, crear nuestro modelo, y como frontend poder estar consumiendo. Pero hoy vamos a estar hablando del backend, no nos vamos a despistar mucho. Y aquí, si te fijas en este archivo, vemos que ya tenemos todas nuestras dependencias que acabamos de instalar. Bien, eso, si las tienes aquí todas, quiere decir que han sido instaladas correctamente. Vámonos primero al program CS. Es el archivo principal de nuestra aplicación y aquí vamos a tener que realizar una configuración, porque luego, más adelante, al final vamos a querer consumir esta API desde Angular. Entonces tenemos que estar habilitando unas políticas de core. Vamos a decirle builder.services. Quiero que estés añadiendo cores, políticas de cores, y esta función espera como único parámetro una función. Vamos a hacer la flecha que a su vez espera un parámetro que yo le voy a llamar options. Bien, no nos olvidemos el punto y coma. C# para esto es bastante da bastantes avisos de los puntos y comas. Entonces vamos a decir options add policy, y yo voy a crear una política que se va a llamar devcores, por ejemplo, para la política de cores para el entorno de desarrollo, y como segundo parámetro add policy espera otra función que también va a ser una función flecha, que a su vez también espera un parámetro que yo lo voy a estar llamando cores builder, por ejemplo. Bien, entonces aquí, que tampoco se nos olvide el punto y coma, vamos a decirle lo siguiente: de este course builder quiero estar declarando unos orígenes para los cuales vamos a estar permitiendo unas acciones. Entonces vamos a decirle el primer origen, que va a ser el origen de las peticiones que vengan desde Angular. Localhost.4200 es el puerto por defecto de Angular. Luego vamos a habilitar también a una aplicación de React, por ejemplo, que pueda estar consumiéndolo. Por defecto una aplicación de React, se me quedó fuera el 4200, va a ser en el 3000, y si no estoy equivocado, y luego también una de Vue. Vamos a copiar todo. Y la de Vue, si no estoy equivocado, es en el 8000. Entonces vamos a decirle en el 8000. Ok, no ponga punto y coma porque esta configuración a su vez sigue y espera, o sea, espera otro objeto por lo cual vamos a estar accediendo a él desde un punto que sea allow any method.
cualquier método, bien, para peticiones que vengan de cualquiera de estos tres orígenes, ok, lo que estamos diciendo. También quiero estar permitiendo cualquier header y también quiero permitir credenciales, bien. Entonces aquí sí ponemos punto y coma, hemos terminado nuestra política y lo que vamos a hacer es crear una política muy parecida para producción. De hecho yo la voy a estar llamando prod y esto simplemente va a tener https, vamos a decirle mydomain.com, por ejemplo. Bien, ok, perfecto. Y ahora las hemos declarado nuestras dos políticas de CORS, pero todavía no las estamos usando. Y el lugar más adecuado para usarlas es, por ejemplo, aquí. Bien, si el entorno en el que estamos trabajando es desarrollo, quiero que ocurra, aparte de que use Swagger y la interfaz de Swagger, bien, la interfaz de usuario y Swagger UI, también quiero estar metiendo estas dos configuraciones de cores que hemos creado. Entonces vamos a decirle app. Quiero que estés usando la configuración de cores que hemos creado aquí arriba, que es devcores. Ok, perfecto. Y en el caso de que sea un entorno de producción, vamos a decirle lo siguiente. Quiero que estés usando la política de cores, que va a ser la de prod-cores. Y también quiero que estés haciendo una redirección, porque ya va a ser HTTPS cuando estemos en el entorno de producción, que va a ser use HTTPS redirection. Ok, por ejemplo, sí, vamos a irnos a nuestra properties, launch settings, y aquí yo voy a hacer también unos cambios, ¿vale? Voy a estar tocando el puerto, por lo que vamos a estar inicializando por defecto el proyecto, y luego la redirección de HTTP a HTTPS, vamos a ponerlo así de esta manera, y en desarrollo en HTTP 5001. Entonces, sí, aquí lo que vamos a hacer es bajar la aplicación y decirle de nuevo .NET Watch Run. Bien, si compila, ya Swagger esta vez, en esta ocasión, nos lo levanta en el localhost 5000 sin ningún tipo de problema. Ok, estamos haciendo nuestra API en .NET 7. Bien, pero en caso de que esto lo hagamos, y bueno, y no hemos guardado aquí cambios, de hecho, mira, dice que los cambios fueron, bueno, todo en el hot reload, bien. O sea, esto está escuchando por tus cambios, no tienes que estar compilando cada vez que los haces. Los cambios se aplicaron exitosamente. Ok, si tú, por ejemplo, en realidad tu versión es .NET 6, o creo que en 6 está un archivo que es startup.cs y la configuración va a ser diferente. Estamos en .NET 7. Ok, entonces después de haber terminado con esto, lo que quiero es estar creando mi contexto con Dapper. Entonces para ello vamos a crear un directorio que va a ser data, y aquí dentro yo voy a crear un nuevo archivo que va a ser data context dapper.cs. Bien, y aquí lo primero de todo lo que vamos a decirle es qué queremos estar usando. Bueno, seguramente quiere estar haciendo un console write, que sería un console log en JavaScript, que lo que vas a hacer es estar imprimiendo para debuguear. Entonces voy a estar utilizando system, bien, y también voy a de system voy a querer estar utilizando data. Luego también vamos a estar trayéndonos a Dapper, bien, y también voy a estar utilizando de Microsoft.extensions la de configuration. Entonces vamos a estar creando nuestro namespace, bien, y nuestro namespace va a recibir el nombre del proyecto, pero aunque aquí tú lo veas en mayúsculas, en realidad nuestro proyecto lo hemos declarado en minúscula como client. Bien, entonces vamos a decirle mi proyecto es clients.data. Bien, ¿por qué? Yo le estoy dando el nombre del proyecto, el nombre del proyecto y del directorio en el que nos encontramos, básicamente.
Entonces aquí dentro vamos a declarar una... Bueno, te preguntarás, ¿para qué es este contexto de Dapper? Bueno, aquí en este contexto de Dapper nosotros vamos a estar creando unos métodos que nos van a estar devolviendo una información u otra, bien, según cómo lo configuremos cuando ejecutemos una query en SQL. Ok, para estar creando una cadena de conexión, para estar configurándola, te vas a venir aquí a app settings JSON, bien, y te vas a estar creando eh, una nueva propiedad aquí dentro, bien, y si usas Windows, quedaría de esta manera, básicamente. Entonces, la voy a copiar, la voy a pegar, bien, y sería connection string, la nueva propiedad. Dentro tiene una propiedad que es default connection, bien, server va a ser localhost, database va a ser, en este caso, la nuestra no va a ser .NET Core, creo que la hemos llamado clients, y luego tras server certificate true, tras the connection true. Ok, entonces en nuestro caso nosotros la hemos llamado clients a nuestra base de datos. Entonces vamos a decir que esta va a ser la base de datos de clients. Bien, luego trust the certificate true y trust the connection true. Bien, eso es en caso de que seas de Windows, con esto ya valdría. Pero en este caso, bien, como yo no estoy en Windows, ¿vale? Yo voy a estar poniendo mis propias credenciales de Ubuntu. Bien, y en Ubuntu, ¿por qué? Porque en Ubuntu sí vas a necesitar estar configurando un usuario y una contraseña. ¿Ok? Entonces, yo voy a venir aquí. Lo único que estoy haciendo es estar configurando mis credenciales. Que igual lo vas a tener que usar tú. Bien. Y déjame ver que todo lo tenga bien. Mi base de datos es clients. Vale, perfecto. En mi caso ya estaría. Espero que en el tuyo también. Ok, volvemos al proyecto. Bien, con nuestra cadena ya configurada. Y lo que vamos a hacer es de nuevo irnos al contexto de Dapper. Vamos a crear una clase pública, como ves aquí. Y yo la voy a estar llamando Data Context Dapper. Bien, y dentro de esta clase pública vamos a estar creando una propiedad privada que vamos a estar modificándola a través de un constructor que es tan solo de lectura y vamos a decirle y configuration. Bueno, lo que yo estoy haciendo aquí es declarar, y esto es de C#, declarar una propiedad config y el tipo va antes que el nombre de la propiedad y el tipo que yo le voy a llamar, que yo le voy a dar es de eConfiguration. Bien, ok, que viene de Microsoft Extensions Configuration. Ok, bien, y aquí dice que bueno, esto puede ser nullable de momento, pero aquí vamos a estar creando un constructor que por convención el constructor se llama igual que la clase, Data Context Dapper, y vamos a decirle, vas a estar recibiendo un parámetro que yo voy a llamar config y que va a tener el tipo de eConfiguration también. Y aquí básicamente lo que vamos a estar diciéndole es que este config, esta propiedad config, que es read only, solo lectura, vamos a poder estar modificándola dentro de este constructor y siempre va a tener el valor que entre por este parámetro config. ¿Ok? Bien, bastante fácil. Una vez hemos terminado esto, vamos a estar creando unos métodos de MySQL. El primero de ellos es loadData, que va a ser para estar cargando los datos de MySQL. Entonces vamos a decirle public y voy a crear un enumerable, y enumerable es un tipo de dato que nosotros vamos a poder utilizar para estar iterando. Bien, que podría ser un array, por ejemplo, en JavaScript, y vamos a poder estar iterando dentro de él. En este caso lo que va a estar recibiendo es un array de objetos. Vamos a estar recibiendo información de MySQL, bien, y MySQL te va a estar respondiendo con un JSON que es un array de objetos. Por ejemplo, en este caso, clientes, bien, es un array en el que cada objeto va a representar uno de los clientes. Ok, en este caso
como no sabemos si es cliente, más adelante podemos utilizar para productos, ventas y demás, vamos a darle un tipo genérico, bien, para poder utilizarlo y no cerrarnos a un modelo de datos, como podría ser el de cliente. Nuestro método lo vamos a estar llamando load data y también vamos a estar tipándolo como genérico y espera un parámetro que es del tipo string, string que yo lo voy a llamar SQL. Ok, dentro vas a estar retornando lo siguiente: IDB connection. Bien, del tipo IDB connection quiero crear una propiedad llamada DB connection. Esto va a ser una instancia de SQL connection. Qué raro, debería estar ofreciéndomelo, y es que a lo mejor yo no tengo MySQL data exactamente. Bien, entonces vamos a decirle using de Microsoft.data.sql client, ok, y una vez que usamos este paquete podemos estar haciendo una instancia de la clase SQL connection, ok. Esta instancia espera dentro unos parámetros, bien, uno en concreto que es config. Este config tiene acceso, tiene dentro un método al que vamos a acceder que es getConnectionString, bien, y acuérdate que nosotros hemos llamado a esa propiedad aquí en el appsettings.json default connection, bien, y esa es la que vamos a estar utilizando. Ok, pero aquí estamos diciendo que este método tiene que retornar algo y no estamos haciendo ningún return. Por eso esto está fallando, y de hecho si nosotros nos vamos a la terminal y deberíamos de estar viendo algún tipo de error, voy a compilar esto una sola vez, donde run, y bueno, esto en realidad no me muestra ningún error, pero sí tenemos uno que aquí dice: no todas las rutas de acceso de código devuelven un valor, entonces tenemos que retornar ese valor. Yo que quiero estar retornando de la propia variable que he creado, propiedad de BConnection, quiero acceder a su método query. Bien, como no sabemos el modelo, puede ser cualquiera, clientes, productos, lo hacemos con un tipo genérico T, y aquí este método query espera dentro el propio string que va a ser nuestra query, el select from clientes, select from ventas, lo que sea. Bien, ok, entonces ahora vamos a estar hemos creado un método que va a devolver un array de objetos, bien, de MySQL, bueno, un enumerable en C#. Vamos a crear uno que devuelva un único elemento, un objeto, bien, y va a ser public. En este caso, como va a devolver un objeto, que va a ser cliente, producto y demás, no es un array de objetos, un enumerable de cliente o lo que sea, vamos a devolver un objeto genérico, t, bien, no un array de t. Entonces vamos a decirle: quiero que este se llame load data single, porque solo va a retornar un resultado, y va a tener el tipo también genérico, y este espera también un parámetro que va a ser tipado como string, que se va a llamar SQL y va a ser nuestra query. Copiamos esta misma línea, nos va a hacer falta aquí, y el único cambio es que en este caso de DBConnection nosotros lo que vamos a retornar en load data single es un método que es query single, tipándolo con el tipo genérico t, y este también espera un parámetro que va a ser la query SQL. Ok, tenemos load en data single, pero ¿qué ocurre cuando nosotros queremos insertar, actualizar? Esto va a estar devolviendo un booleano, un 1, un 0, bien, pero en este caso no es un integer, aquí va a devolver un booleano. ¿Y por qué? Porque nosotros vamos a hacer lo siguiente: vamos a declarar un método que se va a llamar execute SQL, que va a retornar un booleano, y este método también espera la propia query en formato string, y vamos a copiar este código y de connection creamos
una propiedad, una variable dbConnection del tipo dbConnection. Bien, y aquí lo que vamos a estar retornando es lo siguiente. Vamos a decirle de dbConnection.execute, bien, espera como parámetro SQL, o sea, nuestra query, pero aquí ¿qué ocurre? En realidad esto lo que está retornando, bien, es el número de elementos que esta query ha generado, bien, entonces, o puede ser un 1, un 0, bien, ok, un 1 si todo ha ido bien, un 0 si por el contrario algo pinchó. Entonces, vamos a ver qué ocurre aquí. Dice, no se puede convertir implícitamente el tipo int en un booleano. Yo estoy diciendo que voy a retornar un booleano, pero este método retorna un int. Entonces yo puedo hacer algo como lo siguiente. Puedo decir un statement con una condición que diga, en caso de que este retorne eh, más de 0 elementos. Bien, entonces, de hecho, esto incluso lo podríamos dejar sin paréntesis. Esto era para que tú lo vieras más claro. Ahora sí, estamos retornando un booleano. Bien, pero recuerda que este método va a retornar siempre un integer y vas a tener este tipo de errores. Ok, entonces ahora sí, vamos a copiar este elemento, este método, y vamos a vamos a crear uno que ahora sí nos traiga el número de filas afectadas por una query SQL. Entonces vamos a decirle execute SQL with row count, por ejemplo. Igualmente, aquí le tenemos que pasar el string, que es nuestra SQL, nuestra query de SQL. Y aquí simplemente vamos a decirle dbConnection execute, y como queremos que traiga un entero y esto trae un entero, directamente ya lo tendríamos. Ok, y por último, ¿qué ocurre cuando nosotros tiramos una query con parámetros? Bien, vamos a querer otro método que sea capaz de manejar estos parámetros. Y estos parámetros van a llegar a una lista en C# es un objeto que también podemos estar iterando. Entonces esto yo lo voy a llamar execute SQL with parameters, por ejemplo, y este va a esperar, bueno, esto lo toma como un tipo, pero en realidad el tipo que yo quiero que devuelva es un booleano. Bien, esto es el nombre, no es el tipo. Y aquí dentro va a estar esperando dos parámetros que va a ser nuestra propia query en formato string. Y luego una lista, yo voy a tipar un parámetro que le voy a llamar parameters en plural y va a ser una lista de SQL parameter. Bien. Ok, por lo tanto aquí tenemos un SQL parameter en singular, ¿vale? Pero como esto va a ser una lista, va a ser digamos, un array, un objeto iterable de parameter. Por lo tanto, le vamos a llamar en plural, parameters. Ok, para traerte esto de nuevo de Microsoft Data SQL Client, bien, en caso de que no lo tengas usándolo, úsalo, lo vas a necesitar. Y vamos a estar creando una propiedad que va a ser command with params, y yo lo voy a estar tipando de SQL command. Bien, y va a ser una nueva instancia de SQL command y dentro espera un parámetro que es nuestra propia query en formato string. Ok, ahora sí, como esto es un objeto iterable que dentro tiene varios datos de tipo SQL parameter, vamos a estar iterando este objeto iterable, vamos a ver, con un for each. Bien, vamos a decirle lo siguiente, en una variable que yo voy a estar llamando y voy a tipar de parámetro de SQL parameter. Bien, igual que aquí, yo voy a estar creando una variable que va a ser parameter. Bien, y que va a equivaler a cada una de las vueltas que vamos a estar dando a este lista de parámetros. Bien, entonces aquí este command with params, al ser una nueva instancia de SQL command, debería de tener dentro acceso a un método que se llama parameters. Bien, y este a su vez acceso a un método que es add. Y por cada vuelta que demos a este objeto iterable llamado parameters, vamos a tener un resultado que va a ser parameter.
Y ese parámetro va a ser el que vamos a estar añadiendo a este objeto command with params, a su método a su objeto parameter, su método add. Entonces por cada vuelta vamos a estar añadiendo cada uno de estos parámetros a este objeto. Entonces se va a quedar con unos cuantos al final del loop. Bien. Y vamos a decirle lo siguiente. Voy a estar creando, de nuevo esto podemos coger lo mismo. Sería exactamente lo mismo, salvo que en este caso nosotros este dbConnection no lo vamos a estar tipando con idbConnection, sino que vamos a decirle que va a ser SQL Connection, bien, que es lo que vamos a estar utilizando en este método. Y lo mismo con default connection. Ahora sí, vamos a decirle algo como esto. dbConnection, quiero estar abriendo una conexión, bien, y este command with params vas a estar accediendo a un método conexión que va a ser igual a dbConnection. Bien, que es nuestra configuración que hemos creado aquí en app settings, bien, de nuestra cadena de conexión default connection. Entonces, command with params.connection va a ser igual a la configuración de nuestra cadena. Ok, una vez tenemos esto, vamos a crear una propiedad que va a ser un integer que se va a llamar rows affected, van a ser las líneas afectadas por la query, y va a ser command with params execute non-query. Recuerda que siempre que abrimos la conexión tenemos que cerrarla, close cuando nos interese, en mi caso, en este caso, en este momento que me diga. Y ahora faltaría decirle, quiero estar retornando las líneas afectadas, que es un integer, y yo le he dicho que aquí retorna un booleano, por lo tanto vamos a decirle retorna las líneas afectadas, el statement resultante de las líneas afectadas mayor a 0, que será un true o un false. Ok, tenemos nuestro contexto de Dapper con unos cuantos métodos para poder estar utilizando en MySQL. Y aquí yo tengo algún tipo de tema que dice que no se ha dado ningún argumento correspondiente a SignResolve en la línea 58. Bien, aquí end, bueno, y es que en este caso no es end, sino es execute non-query. Ok, bien, no tenemos ningún asunto con esto. Y ahora vamos a estar creando nuestro primer controlador. Bien, entonces vámonos aquí y vamos a crear dentro de controller uno nuevo que va a ser clients controller, por ejemplo. Por convención, el nombre de los controladores siempre empieza en mayúscula, en camel case, y vamos a darle la extensión C#. Ok, en este caso vamos a también a comenzar un namespace. Bien, vamos a decirle, vamos a estar utilizando el de clients model, pero también vamos a tener que estar utilizando unas cositas, bien, y voy a estar diciéndole clients, que es mi proyecto. Quiero estar utilizando data para poder utilizar el contexto de Dapper, pero también viene a necesitar un modelo de datos para clientes. Entonces vamos a venirnos aquí y vamos a crear un directorio llamado models, en el que dentro vamos a tener un modelo que va a ser, yo lo voy a llamar en singular, client. De hecho, un modelo debería ser siempre en singular. Ve que el modelo también empieza en mayúscula, ¿verdad? Bien, también es por convención. Entonces vamos a decirle lo siguiente. El namespace no vamos a estar utilizando nada aquí, y el namespace va a ser clients, mi aplicación, y en este caso el directorio es models. Ok, y dentro de este namespace vamos a crear una clase parcial. Todos los modelos y DTOs los vamos a estar creando con clases parciales de momento, y va a ser llamado client. Bien, y yo voy a decirle, vámonos aquí a Azure Studio, y esto tiene unas cuantas propiedades, vamos a copiárnoslas, o también podríamos decirle lo siguiente, poner aquí, y vamos a ver si esto funciona de esta manera. Ok, lo que he hecho es poner voy a darle control Z, poner el puntero después del asterisco y presionar
control y la barra espaciadora, y luego la primera opción, intro, y me da todas las propiedades. Entonces en este caso vamos a crear nuestro modelo. Bien, vamos a indentar mejor todo esto. Bien, y yo voy a estar eliminando, vamos a hacer con control D, vamos a quitar todo esto de aquí y todavía no tengo claro qué va a ser cada cosa, pero vamos a crear también un método get y set para cada una de ellas. Por ejemplo, client ID va a ser una propiedad pública para poder estar accediendo desde el controlador a ella, que va a ser un integer. Luego el name también va a ser un public string. Lo quiero también que last name de la misma manera sea una propiedad pública que tipemos como un string, y DNI bueno, aquí también tenemos age, que esta en realidad va a ser un integer. Ok, y también va a tener sus métodos get y set. Ok, perfecto. Y ahora todo esto nos van a hacer unas advertencias, y es que puede ser nulo. Bien, no acepta valores nulos y debe de contener algo distinto a null. Por lo tanto, nosotros vamos a crear un constructor que, en el caso de que no llegue ningún valor a estas propiedades, bien, y si te fijas solamente se queja con un string, ya que age es una propiedad integer y en caso de que sea nulo lo tomará como cero, entiendo. Entonces vamos a crear un constructor por convención con el mismo nombre de la clase y voy a decirle public client, no espera ningún parámetro, y vamos a pasarles estas propiedades, las que se está chillando, y yo quiero decirle algo como esto: if mi propiedad name es igual a null, quiero que este name sea igual a una string vacía. Y lo mismo voy a hacer con last name y con DNI. Bien, entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera: last name, y luego quiero también para DNI. Bien, y ya tendríamos nuestro modelo sin ningún tipo de problema. Bien, ok, ahora nuestro modelo que usa clients, este namespace de aquí, lo voy a querer estar utilizando dentro de mi controlador. Con using, vamos a decirle clients models. También vamos a querer, vamos a estar necesitando, vamos a estar también creando un DTO, bien, que es Data Transfer Object, y vamos a estar utilizando esto sobre todo cuando queramos insertar información en base de datos, bien, con un insert. Entonces vamos a crear un directorio que va a ser DTOs, y dentro de DTOs, igual que el modelo, vamos a ponerle client en singular CS, bien, y esto va a venir de DTOs, que yo es como le he llamado a mi directorio, DTOs, y esto se va a llamar client to add, porque vamos a utilizarlo para añadirlo, para hacer un insert, bien, en base de datos. Entonces vamos a llamar el constructor de la misma manera y ya tenemos un DTO creado. De hecho, vamos a también tener que estar utilizando DTOs, que es el namespace nuevo que hemos creado. Y luego también vamos a estar utilizando, estos son por nuestra parte, y luego por la parte de Microsoft vamos a tener que estar utilizando using Microsoft.netcore MVC. Luego vamos también a estar utilizando de mvc.model building, vamos a para construir los modelos, binders. Bien, y luego vamos a querer estar utilizando system para estar imprimiendo por consola con system, con console.writeline, y vamos a estar diciéndole using, quiero también estar utilizando system.configuration, y por último using system.collections.generic. Bien,
Ok, vamos a crear nuestra clase, bien, en un namespace que va a ser el de controllers, como el que viene por defecto. Bien, este de aquí, el de weather eh, forecast controller, el namespace es client controller y yo lo voy a llamar igual. Ok, y aquí dentro vamos a decirle lo siguiente: API controller, bien, va a ser un controlador de nuestra API, y vamos a crear una ruta, route, que va a ser controller. Bien, ok, perfecto. Ahora vamos a crear una clase pública, public class, que se va a llamar client controller y que va a estar extendiendo de controller base. Ok, y esta dentro va a tener una propiedad, bien, que va a ser read only, que se va a llamar Dapper. Bien, y esta va a tener un tipo de data context Dapper. Ok, vamos a crear un constructor public client controller, bien, que espera un parámetro que yo voy a llamar config, que lo voy a estar tipando de configuration. Y básicamente es para decirle que esta propiedad privada read only que hemos creado arriba, Dapper, va a ser una nueva instancia de data context Dapper, bien, que espera como parámetro config, bien, que es el dato que le esté pasando por parámetros a este constructor. Ok, empezamos con el primer método, que va a ser para estar probando nuestra conexión. Vamos a crear en un método get una ruta que va a ser test connection, bien, y en una clase public, en un método público, vamos a llamarle test connection, igual que la ruta. Y este va a estar retornando un objeto de tipo daytime, bien, ya que vamos a estar tirando una query de MySQL que es selectGetDate y esto retorna un tipo de daytime. Ok, perfecto. Entonces iniciamos nuestro método y vamos a estar retornando return de Dapper punto. Bien, o sea, ahora mismo desde este momento nuestro contexto de Dapper, esta propiedad Dapper de aquí, es igual a esta clase DataContextDapper. ¿Por qué? Porque yo desde este momento le estoy diciendo esta propiedad Dapper es igual al tipo de DataContextDapper, que es la clase que yo he creado aquí. Entonces, desde este momento Dapper tiene acceso a todos estos métodos y nosotros, bien, como vamos a retornar un único elemento, vamos a decirle load data single, bien, Dapper, si de hecho le doy al punto, aquí tengo los métodos, ya me los ofrece Visual Studio, y espera un tipo de dato que es daytime, que es lo que va a retornar MySQL y va a ser el resultado de esta query, select getDate, bien, y de esta manera vamos a ver, de hecho, quiero que me imprima si todo sale bien también, con console.writeLine, que me está retornando MySQL. Ok, vamos a ver, es momento de ir a nuestra consola y ver si tenemos algún tipo de error. Bien, vámonos a Swagger. Bien, y ves que tenemos un nuevo método en nuestro Swagger y el tipo de dato que te va a devolver es daytime, como hemos especificado, y vamos a decirle try it out. Vamos a decirle execute y si te fijas me está respondiendo con el dato que me trae el método getDate de MySQL. Por lo tanto, esto es de MySQL, me lo está retornando MySQL. De hecho, si nos vamos aquí a la terminal, vemos que tenemos el mismo resultado. Bien, no le presté mucha atención a este warning. De hecho, en un sistema operativo Windows no lo tenía, lo tengo aquí, pero creo que no tiene nada que ver porque es HTTPS, Redirection, Middleware. Bueno, vamos a continuar sin hacerle mucho caso a ese warning de momento.
Y vamos a empezar a insertar clientes. De hecho, tenemos nuestra base de datos vacía, sin nada. Bien, entonces vamos a crear un método post, bien, con el que nosotros vamos a estar insertando nuestro primer cliente. Vamos a venirnos aquí y vamos a decirle http post con un método post en una ruta que se llame addClient. Bien, quiero que haya un método que se llame también addClient y que retorne un iActionResult, bien, y vamos a pasarle un body, ¿vale? Donde van a venir todos los datos como name, last name, y etcétera, bien, y aquí este body yo lo voy a estar tipando con el DTO que hemos creado para poder estar haciendo nuestros inserts. Entonces, si aquí arriba estamos usando DTOs, yo aquí puedo decirle que ese body va a tener el tipo del DTO. Entonces ese body solo va a estar esperando un objeto que tenga estas propiedades, básicamente. Bien, ok, una vez hemos entendido eso, vamos a crear una propiedad que va a ser SQL y va a ser un string multilínea. Para crear un string multilínea con arroba al comienzo. Bien, y aquí dentro va a estar nuestro insert en MySQL. Entonces vamos a dar un salto de línea y yo aquí voy a decirle lo siguiente. Insert, y esto es una query de MySQL, voy a traerme mi esquema y voy a traerme mi tabla. De hecho, se llama así, laboratory esquema.clients, bien, y vámonos aquí y vamos a decirle insert. Dentro de este esquema hay una tabla que es clients, bien, y quiero que estés insertando lo siguiente. Nosotros tenemos aquí unos campos que es, bueno, en realidad este va a ser autoincremental, no hace falta insertar ningún valor en él, pero en estos cuatro sí, y va a ser de la siguiente manera. Vamos a tirar aquí dentro nuestros campos y en cada uno de estos quiero que estés metiendo unos valores, values, bien, pero date cuenta de que esto es un literal y dentro de este literal nosotros tenemos que estar metiendo propiedades que vienen desde client, propiedades dinámicas como variables, bien, entonces nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a estar concatenando de la siguiente manera. Voy a decirle, para poder romper este string, bien, y poder meter una variable, vamos a usar single cuotas y dobles cuotas. Y vamos a decirle más, con más, es como C# concatena un string con otro string, por ejemplo. Bueno, no puede concatenar otra cosa que no sean strings, ¿vale? Con que C# concatena un string, dejémoslo ahí, no he dicho nada más. Punto, su propiedad name, ¿ok? Bien, y vamos a decirle esto, que va a ser también un string, quiero también que lo estés concatenando con, bueno, en realidad sí vamos a poder concatenar un string con un integer, porque luego vamos a tener que estar con age, concatenándolo. Y vamos a decirle lo siguiente, vamos a, de nuevo, a romper esta, bueno, a crear una nueva cadena dentro de esta cadena de la siguiente manera, con dobles cuotas, single cuotas, bien, y dentro, aquí ¿qué estamos haciendo? Continuamos con la misma cadena que aquí, ya que esta coma que separa un valor del siguiente valor, que será last name, tendrá que estar dentro de esta cadena. Entonces creamos una nueva continuación de esta cadena de esta manera y ponemos su coma. Bien, y yo le voy a decir aquí que de client viene una propiedad que es last name. Bien, y de hecho vamos a estar copiando y pegando. Bien, porque tenemos también DNI y tenemos también que habíamos creado aparte age, esa propiedad integer que dije que no la podía concatenar un string. Bien, pero obviamente sí podemos. Ok, entonces vamos a terminar esto, pero esto todavía tiene algún tipo de error y es que no estamos cerrando nuestra query con una variable, tendremos que concatenarlo con un string vacío. Entonces vamos a hacerlo
igual que hemos hecho antes con la coma, doble cuotas y single cuotas, de esta manera. Pero en cambio, en vez de haber una coma, lo que va a haber es un string vacío, nada. Entonces ahora nuestra query no retorna ningún tipo de error y vamos a decirle lo siguiente. Si nuestra propiedad Dapper, que representa a nuestro data context Dapper, que a su vez tiene un método que es execute SQL, creo que lo he llamado, aquí estaría, va a retornar un booleano en el caso de que el insert esté bien un true, de lo contrario un false. Vamos a acceder a su método de esta manera, execute SQL, bien, pasándole la propia cadena de la query. Si esto retorna un true, es lo mismo, quiero que con eActionResult, bien, es el tipo del dato que vamos a retornar, que es la función OK. Bien, de hecho creo que esto no está del todo bien indentado. Vamos a moverlo ahí. Bien, OK, perfecto. Y vamos a quitar esos dos puntos. Y aquí ya terminaría el programa, no continúa. Pero en caso de que no entre por este if, en caso de que tengamos algún tipo de error, quiero que estés retornando, bien, una nueva excepción que va a ser del tipo string, pero esta, o sea, lo que vamos a meter aquí dentro va a ser, por ejemplo, error al el cliente con el nombre igual y vamos a concatenar client.name, por ejemplo. Bien, y esto es un string, pero en realidad esta nueva clase, bien, esta nueva instancia de esta clase retorna un eActionResult. Ok, perfecto. Entonces vamos a intentar meter un cliente en nuestra base de datos. De hecho, vamos a ver si tenemos algún tipo de .NET Run. Bien, vamos a ver. Y si no te dice nada, es que parece que todo ha ido bien. Vamos a refrescar esto y tenemos un nuevo método. Ok. Y vamos a intentar introducir, por ejemplo, client ID. Me dice que meta algún tipo de dato aquí. Si se lo quito, no me va a dejar. Deja que, de hecho, idente esto un poquito bien. Y vamos a ver en el DTO. Sí, vamos a ponerle client ID. Vamos a dejarle sin esta propiedad, pero parece ser que la vamos a necesitar. Vamos a ponerle una string que sea Carlos, una last name que sea Fernández y el DNI que sea algo así, por ejemplo, y una edad que sea de 23 y este va a ser nuestro cliente 1. Bien, vamos a tirar esta query y aquí tenemos algún tipo de error. Dice el nombre del objeto laboratory, esquema client, no es válido. Entonces vamos a ver qué es eso de laboratory y dónde hemos creado este laboratory. Seguramente aquí es laboratory, clients, esquema. Entonces vamos a ejecutar esto de nuevo y dice el nombre laboratory. Bueno, ¿qué ocurre? Yo he hecho algún cambio, bien, y no, de hecho no he compilado de nuevo los cambios. Entonces vamos a compilar, vamos a intentar de nuevo tirar este objeto, vamos a refrescar la página, vámonos aquí, lo intentamos de nuevo y vamos a ver si tenemos algún tipo de error. Y de hecho me da un 200 success y si nosotros nos vamos aquí y le decimos que queremos estar tirando un select de laboratorio esquema clients, tenemos nuestro primer cliente con el contexto de Dapper. Ok, vamos a crear otro para que podamos traernos varios y uno por ID también. Por ejemplo, el cliente 2, que va a ser Fernando García, o vamos a poner una mujer también, María García, con el DNI que cambie los números y va a tener 33 años. Tiramos, ok. Si de hecho nos vamos de nuevo a Azure Data Studio, tiramos de nuevo esta query, tenemos dos clientes, fenomenal. Ahora vamos a crear una ruta en la que va a vivir un método que vamos a llamarle getClients, por ejemplo,
que va a utilizar un método HTTP GET para obtener todos los clientes. ¿Ok? Entonces, esto va a necesitar un tipo de método MySQL de SQL que va a ser select. Bien, vamos a empezar con nuestra ruta HTTP GET. El método de la ruta va a ser un GET. El método HTTP de esta ruta getClients, de hecho con un método que se llame igual, public, y esto va a retornar un objeto, no un objeto, sino muchos objetos del tipo client. Bien, en este caso dos, Fernando y María. ¿Ok? Por lo tanto, lo que yo quiero decirle, esto lo que va a retornar es un enumerable, que es un objeto iterable del tipo client. Por lo tanto, va a retornar un iterable de clientes. Bien, por lo tanto, va a estar iterando primero Fernando y luego nos va a traer María, los dos registros que tenemos hasta ahora. Ok, entonces vámonos aquí y vamos a ponerle que el método se va a llamar igual que la ruta, getClients, y esto vamos a crear también una propiedad del tipo string que se va a llamar SQL y va a ser un SQL multilínea de la misma manera para que quede más clarito. Y este es bastante básico, de hecho lo tenemos por aquí. Vamos a coger este de aquí y vamos a decirle que lo tiramos aquí dentro y vamos a indentar esto un poquito. Bien, de esta manera, sin ningún where, sin ninguna cláusula, porque vamos a querer darnos todos los clientes de momento. Ok, luego a lo mejor podemos usar una paginación o un limit de 0 a 100, en caso de que tengamos más de 100 líneas, etcétera, ¿no? Para que nuestra API tampoco reviente. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esto, vamos a crear una propiedad clientes que va a ser pues un array de objetos, bien, un enumerable del objeto cliente, del modelo cliente, ¿ok? Entonces lo tenemos que estar tipando de esta manera, bien, que va a ser lo que va, y vamos a decirle qué es lo que de hecho vamos a estar retornando, ¿ok? Entonces vamos a llamarlo clients, porque estamos haciendo la API en inglés, y esto va a ser de Dapper, un método que se encargaba de retornar todos los datos. Pero ese método podía, si te fijas, los data, podía recibir, donde lo tenemos, execute, y a ver, estamos en Dapper, sí, data context Dapper, tenemos uno que es load data single, load data, viene un tipo genérico. Puede ser producto, modelo de venta, pero en este caso va a ser de el modelo cliente que hemos creado antes. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora también este método espera un parámetro que es la query. Y yo la query la he llamado SQL. Bien. Y es de tipo string. Entonces ahora sí, lo que yo puedo hacer es estar retornando qué es esto de clientes. Retorna clients y de hecho vamos a decirle algo como esto. Vamos a coger este método y quiero que me muestre, podemos decirle también que nos muestre la query por pantalla. De esta manera podemos decirle console log console writeline SQL. Ok, de hecho sí, vamos a utilizar la manera iterativa clear, sí, con watch para que escuche nuestros cambios. Y esto lo que va a hacer es levantarme otro Swagger. Bueno, quitamos el anterior y nos quedamos con el actual. Get clients. Bien. Vamos a decirle try it out. Y este es el modelo que lo que nos va a devolver un array de estos objetos o un enumerable del modelo cliente. Lo ejecutamos y nos trae nuestros dos registros. Ok, bastante bien. Con eso ahora, de nuevo, podríamos ir a QuickType.io, bien, si somos el frontal de Angular, y decirle que nuestra interfaz llamada clientes o cliente, bien, va a ser un array de este tipo. Y ahí ya tendríamos nuestra interfaz cliente. Bueno, en este caso ese sería
lo podríamos dejar como cliente. Bien, ok, una vez que tenemos esto, queremos obtener también un cliente por ID, ¿verdad? Ya que cada uno tiene su propio ID, podemos crear una ruta, un método HTTP, que es también get, y vamos a llamarle get single client, de esta manera. Bien, y esto espera un ID, por lo tanto después un slash y entre curly braces el client ID, yo le voy a llamar al parámetro, y vamos a decirle public, quiero que esto, como va a estar retornando un único cliente, no quiero que sea un enumerable de clientes, sino que quiero que sea, como es un único solo, va a ser igual al modelo, a nuestro tipo de modelo. Entonces vamos a decirle, quiero crear un método llamado igual que la ruta, getSingleClient, en el que vamos a estar tipándolo como client, y este espera el ID, y este ID es numérico, y yo lo voy a llamar como client ID. Ok, y vamos a coger esta misma query que tenemos aquí y vamos a darle una cláusula también de la siguiente manera, porque ahora vas a entender por qué subo la doble comilla aquí arriba. Y yo voy a crear una cláusula de SQL que es where, y creo que esta propiedad es con camel case, la primera mayúscula, client ID sea igual, y aquí lo vamos a tener que estar concatenando con un integer. Bien, lo cual vamos a estar forzando un error, ya que dice que, claro, no todas las rutas de acceso, bueno, retornan un error, no retornan un dato, pero vamos a tirarlo así de momento, a ver qué ocurre. Y de hecho, vamos a traernos esto mismo. Bueno, antes no he pintado la query por pantalla, vamos a hacerlo ahora. Y vamos a ver qué ocurre si esto funciona o nos da algún tipo de error. Bien, vamos a decirle clients, y esto en realidad lo podemos llamar como client de esta manera. Bien, pues tenemos una propiedad client tipada con client, y aquí esto en realidad va a ser load data single, porque vamos a traer un solo cliente del tipo client, y este va a ser client. Ok, entonces vamos a pasarle uno de estos IDs al método, vamos a pasarle el número 2, bien, y vamos a ver cuál sería la manera, get client by ID, y vamos a poner aquí try it out, vamos a meterle el número 2 y vamos a ver qué ocurre. Bueno, en realidad, si te fijas, sí es capaz de traernos el número 2 y el número 1 también, bien, pero aquí también lo que podríamos hacer es lo siguiente, decirle client ID como es un entero y lo intentamos concatenar con un string, podemos decirle que esto va a ser, no lo convierta a string. O sea, esta propiedad client ID no la está mutando y convirtiéndolo en string, sino que está diciéndolo, para este uso quiero que esto lo hagas equivalente a lo que sería modificar client ID a tu string, a pasarlo a string. Pero client ID sigue siendo un integer, ¿ok? Entonces somos capaces de traernos clientes por ID. Vamos a editar ahora un cliente. De hecho, en las APIs, bueno, hemos puesto el post al principio, pero vamos a dejarlo así. Bueno, aunque a mí el post en realidad me gusta tenerlo después del get y el get client by ID. Estos son manías mías de loco, pero va a funcionar de la misma manera. ¿Ok? Entonces, después del post, vamos a crear una ruta con un método HTTP put, bien, y esta ruta se va a llamar edit client, bien, con un método public, un método público, iba a decir público que sea edit client. Bueno, esto como tampoco lo ven, no tengo muchos suscriptores, puedo decir lo que me dé la gana en realidad. Y aquí, este editClient va a retornar un método, un tipo de dato que va a ser action result. Bien, y espera un parámetro, que yo lo voy a llamar client, y que va a ser igual al modelo. Date cuenta de que en el body, para que modifique un cliente, vamos a estar pasándole
el propio modelo de cliente. Bien, entonces este cliente va a estar tipado como client de esta manera. Voy a estar creando una propiedad SQL que va a ser igual a un string multilínea donde vamos a estar actualizando nuestro cliente. Update de mi esquema punto mi tabla. Bien, y esto es lenguaje SQL. Ok, en este curso en realidad vamos a tocarlo, pero bueno, no voy a parar, no voy a pararme a estar explicando qué es cada cosa, pero bueno, es estar actualizando y después decirle de qué esquema, de qué tabla quiero estar seteando o configurando los siguientes campos. Y aquí tenemos que hay es que tengo dos instancias abiertas de SQL, de Azure Studio y el Client ID no, pero quiero estar modificando estas. Bien, entonces vamos a decirle set. Vamos a estar identando esto un poquito bien, mejor, así de esta manera. Y de hecho set también. Y ok, perfecto. Entonces aquí vamos a estar también concatenando valores que vienen de este cuerpo, de este body, que es client. Bien, entonces necesitamos romper el string con single quota, doble quota, y vamos a decirle más, donde client, name. Bien, entonces esto lo seguimos concatenando con un string, y este string que sigue es con doble cuota, single cuota, una coma, el nombre de la propiedad, que es last name, bien, y de nuevo volvemos a romperlo de esta manera para poder meterle igual a the client last name. Ok, esta coma aquí sobra y lo mismo vamos a hacer para DNI y edad. Entonces vamos a copiar y pegar y vamos a decirle que esto va a ser para DNI y vamos a decirle que esto va a ser para modificar age. Ok, perfecto. Y claro, nos pasa lo mismo que en el insert. Necesitamos cerrar esta cadena de alguna manera. Entonces vamos a decirle quiero concatenarlo con algo vacío. Bien, de esta manera. En caso de que quisiéramos concatenarlo con una coma, iría aquí, bien, como hemos hecho aquí, pero en este caso aquí ya termina, ponemos un espacio vacío. Ok, entonces de esta manera valdría, pero claro, necesitamos una cláusula where. Entonces sí, vamos a querer meter al final aquí algo, where, donde el client ID sea igual a como aquí ya estamos terminándola, aquí ya terminaría nuestra query, por lo tanto no necesitamos hacer más y doble cuota, single cuota, entonces aquí le vamos a decir más client.client ID, bien, al ID que venga en este cuerpo. Ok, perfecto, una vez que tenemos eso, vamos a decirle, bueno, yo no he visto antes, si te fijas, al haberlo pintado por consola con console writeline, tenemos la query que hemos estado ejecutando a cada rato, que sería esta de aquí. Bien, entonces esta de aquí, vamos a pintar ese update por consola también, y vamos a decirle console writeline SQL. Al estar declarando una variable dentro de un método que no lo he explicado, distinto a este método, podemos llamarla de la misma manera porque esta variable nunca va a tener un scope, nunca va a ser accesible de este método. Bien, por lo tanto no hay forma de confundirse. Entonces, otro caso sería que fuese una propiedad fuera del método, como es Dapper. Si te fijas, Dapper sí podemos estar accediendo a ella dentro de cualquier método. ¿Ok? Esa es una diferencia importante. Definir lo que es una variable dentro de un método que tiene un alcance, un scope dentro de este método, a definir una propiedad de una clase. Dapper es una propiedad de una clase al igual que lo es este método, ¿vale? Entonces, esa es la diferencia, el alcance que tiene una propiedad
dentro de la clase, para todos los métodos de la clase, a una variable de un método que solo va a alcanzar dentro de este método. Ok, tenemos el update y vamos a decirle algo como esto. De hecho, si el resultado de hacer esta sentencia retorna un booleano, bien, entonces retorna un OK, que es un tipo de dato de EActionResult. De lo contrario, error al, vamos a decirle, editar el cliente con ID client ID, podemos decir. Ok, perfecto. Entonces tenemos dos clientes, podemos probar esta ruta. Si no tenemos, dice que todos los cambios se aplicaron satisfactoriamente. Vamos a Swagger y si te fijas ya tenemos otro método que es put edit client. Vamos a copiar este de aquí, try it out y por ejemplo, donde lo tenía aquí, Carlos ahora va a ser Fernanda, por ejemplo. Vamos a coger el número, el ID 1. Vamos a decir que va a ser Fernanda. El apellido creo que era Fernández, no va a cambiar. Y con un string, un ID que sea este, con una edad de 35. Si lo tiramos y no tenemos ningún fallo, dice 200, bien, que es un estatus satisfactorio, bien. Se ha modificado y ahora mismo el número 1 va a ser Fernanda. De hecho, si corremos de nuevo esta query, vemos que es Fernanda Fernández con una edad de 35 y este DNI. Ok, pero nos quedaría algo para terminar el contexto de Dapper y es ser capaces de borrar un cliente. Entonces, vámonos aquí, vamos a crear un método HTTP que sea delete, bien, y que va a estar en la ruta delete client, por ejemplo. Esto, en esta ruta se va a estar ejecutando un método público que lo voy a estar llamando igual que la ruta y esto va a estar retornando, yo le voy a decir que retorne un string. Espera como un parámetro el propio client ID, que es un integer. Bien, y simplemente esta query es bastante fácil. Nuestra query, que va a ser una propiedad llamada SQL, vamos a decirle que delete from nuestro esquema.tabla. Bien, borre de clientes, donde, y vamos a poner nuestra cláusula where el client, y espera acá en el case, client ID, sea igual a lo que entra por el parámetro client ID, y yo le voy a decir tu string, pero como hemos visto no da un error, pero yo voy a pasar ese ID a string para concatenarlo con la query. De nuevo voy a decirle, vamos a ver de hecho ese update que hemos hecho. Bien, update, laboratorio esquema clients, set name a Fernanda, last name. Bien, estamos pintándola, imprimiendo la query en la terminal y de hecho vamos a hacerlo aquí y vamos a copiar todo esto también. Y aquí, como hemos dicho que retorna un string, no un tipo EActionResult, vamos a decirle que retorne error al... No, aquí sería de hecho cliente, podríamos decirle con ID, lo concatenamos con client ID, con otro string, ha sido eliminado successfully, voy a decir correctamente. Y luego aquí en este action result si lo podemos dejar error al editar, al eliminar. De hecho, sí voy a poder hacer, claro, estoy retornando un string, eliminar el cliente con ID client. Y ahora, claro, este objeto client no existe, sino que es un parámetro llamado client id.toString de esta manera. Y vamos a ver si somos capaces de eliminar alguno de los dos, aunque déjame crear otro, porque siempre quiero quedarme con... Si te fijas, hemos refrescado y ya Swagger se refresca automáticamente y nos da el método delete, en el que yo voy a crear antes un cliente
para eliminar, porque por lo menos me quiero quedar con dos, try it out, y vamos a decirle que con el ID3, Roberto Hernández, y mide este de aquí con una edad de 12 años. Bien, creamos. De hecho, si nos vamos a Azure Data Studio, tenemos a Roberto, y lo que vamos a hacer ahora es eliminarlo desde Swagger. Roberto hemos dicho que tiene el cliente 3, el ID 3, entonces vámonos al método delete, le pasamos, voy a cerrar el resto, le pasamos el try it out, el número 3, y dice cliente con ID 3, claro, esto es porque yo no he concatenado con un espacio. Esto en PHP se podía hacer, y aquí voy a intentar hacerlo también. Quiero que concatenes con un espacio vacío, y también para que no me esté apelotonando datos, concatena con un espacio. Sí, claro que se podrá hacer. Estás concatenando con un espacio vacío. O sea, al final voy a tirar de nuevo otro, como no me quiero quedar con el mismo, vamos a tirar uno y vamos a ver si esto funciona, esa concatenación de espacios vacíos con un string y con 12 años se crea, y tengo un cliente 3 para eliminar, no lo voy a comprobar. Vamos a ir aquí a try it out, y error, y dice que error eliminar el cliente con ID 3. No he creado un cliente. Ah, bueno, claro, el cliente 3 ya lo había creado, lo eliminé. Como es incremental, es el cliente 4. Claro, lógicamente. Entonces vamos a meterle aquí el ID 4, ejecutamos, y ahora sí, ya se ve un mensaje más bonito, ¿no? Sin que los string se apelotonen sin espacio entre medias. Ok, perfecto, este es el contexto Dapper. Creo que el vídeo se ha extendido demasiado y voy a dejar el contexto de Entity Framework para una segunda parte. Ok, entonces seguramente se lo publique a la vez que este, pero si no, dale like, suscríbete, dale a la campanita para que te llegue como notificación que Cristian ya ha subido la API en .NET con C# utilizando el Entity Framework como contexto. Ok, si te gustó, de nuevo dale like, suscríbete, dale a la campanita, me ayuda bastante si lo haces. Esta es nuestra API con todas las operaciones de un CRUD, en el que hemos estado descargando de responsabilidades al controlador. Bien, ¿cómo? Pues bueno, toda esta lógica de Dapper, Execute SQL, si no la estuviésemos metiendo aquí, estas dos líneas de lógica, también estaríamos metiendo dentro del controlador, y el controlador ya no tendría una única responsabilidad que debe de tener, que es un principio SOLID, el principio de responsabilidad única, que es que dentro de esta ruta el controlador reciba un parámetro, haga una query y devuelva un resultado. Bueno, ya son varias responsabilidades, pero esto hay otra manera con servicios de estar todavía dejando con menos responsabilidades aún a este método del controlador. Lo veremos en vídeos posteriores. Ok, nos vemos en la siguiente. Que estés bien.